A partir de lo que vimos la clase pasada con Kant en cuanto a los límites de nuestras facultades de conocimiento, la sensibilidad, el entendimiento, la razón, vamos a abordar ahora el tema de una mujer que reconoció estos límites en su papel de sujeto que conoce, pero que también reconoce estos límites con cierta amargura, ¿no? A través de un sueño pesadillesco además, ¿no? Lleno de muchas figuras míticas. Y esta amargura se alimentó a partir de un anhelo frustrado, que era admitir que no podemos conocer ad infinitum. A ver, creo que no es difícil reconocer el profundo contenido filosófico del poema si lo leen completo, ¿no? Este poema primero que conocido como Primero Sueño, o El Primer Sueño, o simplemente El Sueño, según la edición de la UNAM. Bueno, pero ciertamente en este poema, pues sí campea una actitud que va mucho más allá de una inocente incursión filosófica, ¿no? A ver, no se trata evidentemente de un poema en el que podamos rastrear este contenido filosófico que subyace en el estrato más hondo de toda poesía, ¿no? Aunque a veces el propio poeta no se percata de ello. Sor Juana no es filósofa, ¿no? Pero sí creo que sí logra expresar en términos poéticos su rica experiencia humana, ¿no? El ansia de saber, ¿no? La inquietud por rasgar los velos del mundo de su época, y creo que esto constituye un ingrediente esencial en esa experiencia humana. ¿Sí? Pero esa experiencia, ese anhelo de claridad que tiene, pues no se contenta solo con ciertas intuiciones muy vagas. Sor Juana, precisamente llevada por esa ansia de saber, retoma muchos postulados aristotélicos en este poema, ¿no? Y también es un poema que tiene rasgos del pensamiento moderno. Ya expliqué a qué me refiero sobre el pensamiento moderno, ¿no? Pensadores del siglo XV, XVI, XVII y algunos rasgos de estos pensadores modernos con respecto, por ejemplo, a pensadores medievales. ¿Sí? Por ejemplo, hablar de las fuentes y límites de nuestros modos de conocer es un rasgo de los pensadores modernos, ¿no? Junto con el método experimental, ¿no? Este examen crítico de nuestra experiencia en Francis Bacon, por ejemplo. ¿Sí? Pasar del racionalismo al empirismo, que sería otro rasgo. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Que es en la que transcurre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, en el barroco de la Nueva España, comienza a darse una amplia difusión de estas ideas modernas, y no solamente en los países más desarrollados, sino también en otros que iban a la saga de ellos. Por lo que a esto se refiere, yo creo que España y sus colonias sí permanecieron rezagadas, y en cierta oscuridad en comparación con otras naciones europeas. A ver, no es que aquí en la Nueva España no tuviéramos mentes muy lustrosas. Por ejemplo, estaba Carlos de Sigüenza y Góngora, pero creo que parte del progreso mental consiste en dialogar con otras mentes, y aquí, francamente, las ideas tardaban mucho en llegar, ¿no? El pensamiento de René Descartes, ¿no? El pensamiento cartesiano tardó casi un siglo en manifestarse en los medios novohispanos. Y ahí está la gran valía de este poema de Sor Juana, ¿no? En el que están atisbados algunos rasgos del pensamiento moderno antes de que llegaran o que se empezaran a difundir con mayor fuerza por estos lares, ¿no? A ver, el poema nos ofrece una visión del universo en un sueño, ¿no? El mundo aparece cuando el sueño se ha apoderado de todo. Y es en el sueño precisamente en el que el entendimiento humano lo conoce y se muestra lúcido para captarlo. El primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz es una composición poética que se estructura en 5 partes: la medianoche, el dormir, el sueño, el despertar y el amanecer. Este poema se abre y se cierra pues con las imágenes de la noche, con la luz de las estrellas y con la luz del sol. ¿Mm? Digamos, Sor Juana imagina en ambos casos la tierra y al mismo tiempo el cielo. Y este cuadro de la lucha entre la noche y el día
pues es detallado profusamente y con reminiscencias mitológicas de fuerte carga onírica. En un sueño, involucrémonos todo en esta imagen de un sueño, en un sueño todo se da en términos del subconsciente, no inconsciente, del subconsciente. Y la razón queda subyugada a un lugar secundario. Es decir, en un sueño, las leyes de la lógica que operan, pues no son las mismas que cuando estamos despiertos o en vigilia. ¿No? En nuestros sueños se da una nueva lógica que puede parecer pues como un desorden o caos o confusión, ¿no? Porque se expresan cosas que se encontraban oprimidas en el fondo de nuestra alma, pero que en el sueño se sienten libres para expresarse. Es decir, un sueño no es realmente caos. Podríamos decir que es un nuevo orden o un orden diferente. No es oscuridad, ¿no? Representada por la noche, sino otro tipo de lucidez, con la cual nuestro espíritu se sosiega, se serena, ¿no? Lejos de la turbación, de la vida cotidiana, del ajetreo, y quizá podemos ser en un sueño lo que despiertos el mundo no nos permite. ¿Sí? El sueño da lo que la vigilia niega, lucidez. La claridad y distinción que el pensamiento moderno busca, quedándose a solas con la conciencia, digamos que Sor Juana lo encuentra en el sueño, en esa región tradicionalmente oscura en la que la conciencia pareciera que se queda callada, ¿no? Esto es interesante porque en esa época el sueño era visto como un momento en el que la mente se apaga. Y el contexto de este poema de Sor Juana es que no, en el sueño es en el que podemos desplegar facultades que despiertos el mundo sensible no nos permite. Las leyes de la física y de la lógica no nos permiten. Entonces, en este poema, Sor Juana, el problema de este poema no es si la vida es vida o si el sueño es sueño, si la vida es sueño, si el sueño es la verdadera realidad, una realidad más alta que la vida misma. No, ese no es el problema para Sor Juana. El problema consiste en si el sueño es un estado de confusión o es un estado de lucidez. Recuerden lo que vimos la semana pasada con Kant. El conocimiento humano es limitado, tiene sus límites, no puede concebir a los objetos como tal, no puede percibirlos tal y como son ellos mismos, solo podemos conocerlos como se nos presentan ante nuestras facultades limitadas. No podemos captar las cosas en sí mismas, solo podemos captar ciertas cualidades de las cosas que nos dan una idea muy limitada, más o menos fiel, de cómo son realmente, ¿no? Y a partir de esto, pues elaboramos ideas o representaciones de las cosas, tanto como nos lo permiten nuestras facultades, que son bastante limitadas. ¿Sí? Ahora, estas representaciones que nos hacemos de las cosas no son un conocimiento puro, no son un conocimiento puro de los objetos, solo son un conocimiento parcial, ¿sí? Que está, digamos, traducido, procesado por nuestra mente. ¿Sí? En concreto, las ideas, las representaciones que hacemos de las cosas, pues son un producto elaborado por nuestra mente a partir de los estímulos sensoriales, pero de ninguna manera son reflejo fiel de cómo son las cosas. Eso es lo que vimos con Kant en parte. Bueno, pues para Sor Juana, el sueño no es un momento en el que la mente se apaga, más bien es cuando la mente se enciende, cuando la mente puede desplegar todo su potencial, porque despiertos, ¿no? En la vigilia, nuestro conocimiento está condicionado por los sentidos y los sentidos nos engañan. La inteligencia entonces, pues se ve limitada por nuestros sentidos. Y esto es un problema, porque no pueden captar la esencia verdadera de las cosas. ¿Mm? Por eso para Sor Juana en el sueño no existen estas limitaciones. A ver,
No quiero decir a ver, ya dije, despiertos dependemos de nuestros sentidos. No quiero decir que dormidos o en el sueño no dependamos de los sentidos. Desde luego que sí. Dependemos del mundo sensorial, pero no tanto, ¿no? Recuerden lo que vimos también en la clase anterior. El conocimiento será considerado más refinado en cuanto dependa menos de la experiencia. No podemos desligarnos de la experiencia, pero sí alejarnos lo más que se pueda. Bueno, aún soñando, seguimos dependiendo del mundo sensorial. ¿Por qué? Todas las imágenes que surgen en nuestra mente cuando soñamos no surgieron de la nada. Las retomamos de lo que percibimos cuando estamos despiertos. Por lo tanto, sí dependen de estímulos sensoriales. A ver, las imágenes que formamos, que reconfiguramos, que la lógica que se da mientras estamos soñando se basó en la realidad de la vigilia, pero no tanto, se desentiende un poco, digamos. Entonces, sí dependemos al soñar de los estímulos sensoriales, pero no tanto, porque en un sueño no operan las mismas leyes físicas como el tiempo y el espacio, que son condiciones necesarias y formas puras de la intuición sensible para Kant. Bueno, a ver, en el sueño de Sor Juana hay, por ejemplo, imágenes de arquitectura. Pues bueno, evidentemente de ahí se tuvo que basar en ideas del mundo sensible, cosas que vio, cosas que leyó, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura de, de esta imagen, de este cuadro entero de la noche, pues es conforme, como la detalla Sor Juana, pues es barroca, es expresivamente barroca, propia de su época. Cuando habla de la construcción de las esferas celestes y elementales, pues esto responde al estado de la ciencia del mundo físico dominante en ese momento, cómo se concebía el mundo en el medio cultural de esa época. Y también tiene una obvia correspondencia con la plástica de la construcción de escenarios en el teatro, porque así se construían los escenarios en el teatro. Sor Juana fue autora de obras de teatro. Entonces, las imágenes de su sueño, pues sí se inspiran en su realidad. Pero bueno, sigamos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? En el sueño, el alma, el espíritu, libre de la actividad de los sentidos, está más cerca de la esencia de las cosas que cuando estamos despiertos, que la realidad misma, ¿no? Sor Juana se aparta de las cosas para estar más cerca de ellas, de su esencia, de su verdad, ¿no? Es lo mismo que hizo René Descartes, pero por otra vía. Descartes también se aleja de las cosas, digamos, se aleja para perderlas un poco de vista, para tener cierta distancia objetiva, pero para luego retornar a ellas, ¿sí? Para abordarlas ahora con la razón y no con los sentidos. Se aleja de ellas para que no intervengan lo menos posible los sentidos, ¿no? En Sor Juana, la realidad sí se rescata, pero desde el sueño. En Descartes, desde la razón. En uno y otro caso, tenemos una actitud de cautela, por no decir de desprecio, hacia los sentidos, hacia los datos que nos dan nuestros sentidos, ¿no? En ambos casos se produce una exaltación hacia el poder de la razón. Y Sor Juana encuentra ese poder plenamente desplegado cuando los sentidos se adormecen en el sueño. Descartes lo hará cuando la razón ha cortado vínculos con el realismo, ¿no? Sobre todo el realismo aristotélico, y parte de principios evidentes para la razón misma. Lo que hemos visto hasta este momento en el semestre es que lo que los filósofos modernos hicieron fue desconfiar de los sentidos y buscar siempre el dictamen de la razón. Aquí es donde históricamente se pasó del empirismo, perdón, del empirismo al racionalismo. A ver, si tienen ustedes por ahí el poema, vamos a revisar una línea. No es de las líneas que les dejé,
Vamos a revisar, les voy a dar una ayuda, vamos a revisar algunas de las que le dejé para que más o menos entiendan por dónde va. Pero vámonos líneas, porque se dan cuenta que está dividido por líneas, está numerado ahí. A ver, en la línea 166 del poema, Sor Juana, preocupada por el engaño de los sentidos, adopta una actitud cautelosa y para que la razón se abra paso plenamente, digamos, suspende los sentidos y descarga el alma en sus actividades. ¿Mm? A ver, dice esa parte. Así pues, de profundo sueño dulce, los miembros ocupados, quedaron los sentidos del que ejercicio tienen ordinario. Trabajo, en fin, pero trabajo amado, si hay amable trabajo, si privados no, al menos suspendidos. El racionalismo de Sor Juana, digamos, es radical, ¿no? Muy similar al cartesiano, ¿no? Porque no se contenta solo con la primacía de la razón, sino que quiere llegar a la suspensión total de la actividad de los sentidos, cosa que hoy pensaríamos es absurda, y sí lo es. No podemos separarnos de la experiencia, no podemos separarnos de los sentidos. Como ya lo he dicho hasta el cansancio en este semestre, los sentidos son la forma básica que tenemos para conocer el mundo. Pero digamos, ya entrado en la plenitud del sueño, pues Sor Juana quisiera convertirse prácticamente en pura alma y abandonar el cuerpo y los sentidos. Simplemente quiero que noten este apasionamiento de una mujer que a ese grado quiere llegar a conocer el mundo y el universo, liberarse del cuerpo y de los sentidos y entregarse a la pura alma y al puro razonamiento. Y de esta manera, pues el alma superaría el engaño sensorial y la razón se quedaría como único criterio de verdad, lo cual pues es materialmente imposible. Bueno, Sor Juana nos dice que dormidos, el alma está bajo el gobierno, perdón, que despiertos, el alma está bajo el gobierno de los sentidos. Y solo en el sueño es que se libera de ellos. Por eso, para ella el sueño es un estado de lucidez, ¿no? Ciertamente, al decir que el sueño es un estado de lucidez, pues yo creo que Sor Juan habla metafóricamente, ¿no? Decir que el alma conoce mejor cuando los sentidos duermen, bueno, digamos, cuando se suspende el gobierno de los sentidos, pues es una bella metáfora poética y de alguna manera es la tesis central del racionalismo moderno, pero digamos, no, tampoco tendríamos que tomarlo al pie de la letra, simplemente verlo como ese anhelo por conocer más allá de los sentidos. Bueno, creo que una de mis más queridas profesoras de filosofía, María Noela Pujade, trabajó muchos años de su vida a Kant y escribió un libro que es Filosofía de la Imaginación. Creo que tengo por acá. A ver. Y en este libro, ella dijo que la imaginación, veamos a la imaginación como esta constelación de imágenes en nuestra mente. La imaginación procura el conocimiento en cuanto reduce la multiplicidad de las intuiciones, ¿no? De los estímulos sensibles a conceptos, al entendimiento. A ver, la semana pasada les mostré un esquema, ¿no? De las tres facultades de conocimiento en Kant: la sensibilidad, el entendimiento y el razonamiento. Y cada una seguía a la otra. ¿Mm? Vimos que nuestros sentidos captan estímulos sensoriales del mundo. Y mientras esto pasa, se van ordenando espacial y temporalmente. El entendimiento, la mente recoge estos estímulos sensoriales que han recogido nuestros sentidos y crea conceptos. Eso lo expliqué, creo, con claridad la semana pasada. Pero digamos, para que quede más claro, que creo que es una de las contribuciones de María Noela Pujade, es, ok, los sentidos recogen datos del mundo y la mente los toma y crea conceptos, pero ¿cómo pasan de los sentidos a la mente?
La profesora Lapujade, su tesis, digamos, principal, era que esto ocurre a través de la imaginación. A ver, aquí está el libro, ¿no? Que sirva una especie de pequeño homenaje para ella. La imaginación sería un proceso de síntesis mediadora entre nuestros sentidos y la mente. Uh-huh. Sí, la mente recoge los estímulos del mundo, pero para ella la imaginación es la mediadora entre nuestros sentidos y la mente. Suena sencillo decirlo así, pero en realidad es un proceso muy complejo que se compone por varios niveles de síntesis imaginativa, etcétera.